Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas para el debate. El primero, la renegociación del anexo C y también del precio de la energía los próximos 2 años entre Paraguay y Brasil. ¿Aceptará Brasil la propuesta de mantener la tarifa? De eso vamos a hablar con Gerardo Blanco, uno de los integrantes del Consejo de la Itaipú Binacional Lado Paraguayo. El segundo bloque vamos a hablar acerca del presupuesto para educación que está lastimosamente siendo destrozada por el Parlamento Nacional. ¿Cómo se financiará el desarrollo tras los recortes? Hoy nos acompañarán para hablar de eso el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y la titular de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la situación del mercado 4. Explotó la bomba de tiempo. Hoy nos va a acompañar el nuevo director del mercado 4, el abogado Juan Villalba. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué es posible mejorar los próximos 5 años? De todo eso hablaremos con Juan Villalba. Antes de ir al primer corte, les invito a compartir un rico café Lavazza que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. A su salud, Cristina Maciel. Pausa, ya volvemos. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A12, precio normal 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Banco Regional programás tus metas y objetivos. Activa tu ahorro programado desde 10.000 guaraníes mensuales y hasta 60 meses. Ingresa a www.regional.com.py y empezá a ahorrar. Escribinos al WhatsApp 0971-219-0900 para más información. Regional. Creemos en vos. Muy buenas noches, ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias por venir. Yo sé que le llamaron sobre los 45 para que asista y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. No, un placer siempre estar compartiendo este espacio, Carlos, y así sea. A última hora vamos a estar las veces que se pueda. Me encanta. Bueno, usted estuvo también acompañando a la delegación a Brasil. Estuve acompañando a la delegación a Brasilia el viernes pasado y siguiendo de cerca todo lo acontecido allá, Carlos. Bueno, planteamos nuestra posición, que no bajen las tarifas los próximos 2 años. Sí. El deseo de Brasil, al contrario, es reducirlo cuanto antes. Exactamente. O sea, ¿cómo se van a compaginar? ¿Cómo se van a compaginar los costos después? Itaipú surgió como un mecanismo de transformación de disputas y de divergencias en energía. Y yo tengo la plena confianza que sigamos manteniendo esa línea y que podamos encontrar una solución que satisfaga no las posiciones, pero principalmente los intereses de cada una de las partes. Yo creo que es importante focalizarnos en los intereses. Las posiciones están sobre la mesa. Paraguay llevó la posición clara y firme de mantener la tarifa de Itaipú los años 2022 y 2023 en el valor actual, que es 22.6 dólares por kilovatio mes. Y Brasil sabemos que tiene como posición inicial la reducción de la tarifa en torno a 18.5 más. O sea, están presentadas las posiciones
Por un lado tenemos 22.6, por otro lado tenemos 18.5 y ahora yo creo el momento de examinar cuáles son los intereses subyacentes de esas posiciones. Y estoy seguro que en ese proceso vamos a encontrar algún tipo de intersección donde ambas partes sigamos manteniendo aquello que siempre definió el espíritu de Itaipú, que es pensar en una prosperidad compartida, respetuosa siempre de las asimetrías que existen entre nuestros países. Ahora, claro, lo que usted dice, esto último que usted dice, creo que fue una intención simplemente en los papeles, porque en los hechos muy poco hemos logrado y muy poco es lo que se ha realizado para que Paraguay hoy pudiera estar mucho mejor y desarrollado con la energía proveniente de Itaipú. Siempre en los últimos 40 y pico de años hemos pensado más, ingeniero, en vender nuestra energía que en usarla para nuestro desarrollo. Nosotros hubiésemos sido la Israel de la zona en África o hubiésemos sido la Suiza de Europa o la Holanda de Europa con nuestra energía. Pero sin embargo desperdiciamos 40 años y pico, no nos hemos desarrollado como hubiese sido. Hoy hubiésemos tenido tren eléctrico, transporte eléctrico, hubiésemos tenido industrias cerca de Itaipú o en los alrededores de Yacyretá que consuman la energía que se produce para el desarrollo de todos los paraguayos. Perdimos el tiempo, ya son décadas perdidas. No podemos repetir el error para las próximas generaciones. Definitivamente, Carlos, estamos enfrente a un gran desafío y debemos ciertamente capitalizar todas las lecciones aprendidas de las últimas décadas y comenzar a conceptualizar la energía como lo que es. La energía adquiere valor recién cuando la transformamos en una necesidad satisfecha. Y esa necesidad no debe únicamente estar vinculada con el lucro o con la renta, exacto, sino que debe estar vinculada con el desarrollo. Y un desarrollo a su vez que esté focalizado en ese primer derecho que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, que es la dignidad humana. Así mismo. Tenemos que pensar este proceso con una visión centrada en las personas, con una visión centrada no inclusive en Paraguay, sino que en los paraguayos, porque en ellos, ¿verdad? Es donde va a terminar incidiendo todo lo bueno, todo lo malo que podamos hacer de cara a esta oportunidad / desafío que nos enfrentamos. Bueno, pero ¿qué pasa si Brasil se mantiene en su posición de reducir el precio de la energía? Y va a pasar exactamente lo mismo que si Paraguay se mantiene. Y por eso, ¿qué pasa si ambos países se mantienen en su postura? Y allí vamos a tener que iniciar un proceso de, digamos, inspección y retrospección. Pero contrarreloj. Contrarreloj, siempre. Y es probable que caigamos en una disidencia que nos obligue a repensar soluciones que puedan estar fuera de la caja. Y evidentemente, pero yo estoy confiado en que vamos a encontrar algún tipo de solución. Y como te dije antes, basado principalmente en los intereses, no solamente en las posiciones. Brasil tiene interés, tiene la posición de una energía barata, y tiene la posición de una energía barata basada en su interés de reactivar su economía principalmente, lo cual es legítimo. Es legítimo, claro. Es legítimo. Y nosotros tenemos interés en tratar de ese excedente financiero capturarlo e invertirlo estratégicamente en dimensiones habilitantes que nos permitan ir en el sentido que vos dijiste hace un segundo. Comenzar a transitar en un sentido donde seamos capaces de transformar esa energía en desarrollo, seamos capaces de transformar esa energía en dignidad humana, en dignidad de la gente, basada en la creación de nuevas oportunidades, la satisfacción de necesidades del día a día, como un buen servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Claro, pero tenemos algo, es decir, tenemos cuestiones que nos juegan en contra. Primero, que Brasil es el único que puede comprar lo que nosotros no usamos, hasta el momento. Sí. Y como no fuimos capaces de desarrollar sistemas de distribución que nos permitan tener la posibilidad de interconectarnos con otros países, somos prisioneros en Itaipú de Brasil, en ese sentido. Entonces, nos quedan 2 años para el 2023.
eh, ellos van a apostar a seguir manteniendo bajo el precio de la energía, teniendo en cuenta la negociación del anexo C. Nosotros tenemos que apurar nuestro desarrollo. Tenemos el hidrógeno verde que se podría usar, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso va a llevar, también lleva un proceso, un tiempo para que se pueda implementar. Pero mientras tanto tenemos que negociar y antes de diciembre, antes de fines de diciembre, tenemos que tener resuelto el precio de la energía. ¿Con qué jugamos a favor y con qué jugamos en contra en este momento con Brasil? Yo creo que jugamos en contra de aquello que te dije hace un instante, ¿verdad? Del interés de ellos de tener una tarifa barata, pero ese interés, ¿en qué subyace? Subyace en tener unos costos de energía en su sistema barato. Y tenemos que pensar de que un Brasil con un crecimiento acelerado, lo mismo que nosotros, pero Brasil, por el tamaño que tiene un apetito voraz por la energía. Sí. Y una de las cosas que planteábamos incluso en el Consejo de Administración y también se mencionó en Brasilia es más energía en Itaipú puede ser incluso más interesante que la energía que tenemos a una tarifa menor. Es decir, ¿por qué no empezar a pensar en un Itaipú 2.0, en un Itaipú donde también tenemos aprovechamiento solar, donde comenzamos a apostar en vanguardia tecnológica como almacenamiento, por ejemplo, con esta crisis hidrológica, que es la peor crisis hidrológica de los últimos 100 años, Carlos. Con esta última crisis hidrológica nos dimos cuenta lo vulnerable que somos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo nuestro abastecimiento energético depende de un río. Nosotros somos para nada dependientes en términos de energía eléctrica. Así mismo. Entonces, tenemos que comenzar a desarrollar soluciones que vayan mitigando esa vulnerabilidad y por otro lado también vayamos teniendo mayor robustez, porque tenemos que ser conscientes también de que a medida que nosotros vayamos creciendo o vayamos concretando esas metas que nos estamos trazando, vamos a necesitar más energía. También. ¿Y por qué no, por ejemplo, pensar en esos excedentes financieros que tenemos hoy de invertirlos en energías renovables en Itaipú, de invertirlos en tecnología de almacenamiento en Itaipú, de manera a que nos pueda dar... Hablando de los 2.000 millones de dólares. Por ejemplo. Sí. Y sobre todo durante este periodo de transición, porque acá hay dos espacios de tiempo. Tenemos por un lado lo coyuntural y por otro lado lo estructural. Lo coyuntural es la tarifa de esta 2022, 2023, y lo estructural sí ya va a ser el nuevo anexo C, ese anexo C 2.0 que ya tiene que tener una visión moderna y tecnológica, acorde a los desafíos que estamos enfrentando, y sobre todo, para que ese escenario estructural tenga bases sólidas, tenemos que transitar de la manera más suave este proceso coyuntural de transición. Y es por ello de que la postura del gobierno paraguayo es la de tratar de mantener el status quo, es decir, mantener la tarifa y mantener también las condiciones de abastecimiento de la ANDE en el año 2023. ¿Es posible ingresar al mercado brasilero compitiendo en precios? Yo creo que es algo que definitivamente en algún momento se va a dar, más tarde o más temprano se va a dar, y tenemos que estar preparados para ella. En el Consejo de Administración de la Itaipú, el año pasado, de manera binacional, hemos realizado una declaración donde Itaipú es declarada, para la redundancia, nodo de frontera. ¿Qué significa el concepto de nodo de frontera? Es el punto de interconexión entre los dos mercados. Es decir, sería una suerte de punto de casación entre los dos mercados o de balance entre los dos mercados, de manera a que nosotros podamos aprovechar esa superavenida de electricidad que tenemos, que es la línea de transmisión en corriente continua que va desde la estación de Furnas en Foz de Iguazú hasta Ibaiporá, que quedan a la entrada de San Pablo, que también está en un proceso de modernización.
y es clara, ¿verdad?, la intención de que, y la conciencia de que el camino a transitar es la integración energética, Carlos. Pero Brasil está a algunos pasos adelantados. Está privatizando el Eletrobras. Y si está privatizando el Eletrobras es por algo. Algo va a hacer con esa decisión para poder competir también dentro del mercado interno brasileño e ir vendiendo a las regiones donde nosotros podríamos vender lo que no consumimos. Pero yo vuelvo a insistir, ¿por qué no pensar en un consumo, idear estrategias para consumir nosotros la energía para el desarrollo del Paraguay? Acá tenemos demasiados sectores en los cuales podemos consumir. Está el sector transporte, Sí. que está basado 100%. ¿Por qué no se hacen planes al respecto? Yo creo que muchas veces Paraguay es un país sobrediagnosticado y necesitamos muchas veces acciones. Yo creo que estas iniciativas de la ANDE de apuntar al hidrógeno verde, por ejemplo, y de comenzar también a apuntar, ahora Paraguay, creo que el día de hoy fue uno de los signatarios del compromiso de transición hacia la movilidad eléctrica para el 2040. Y son desafíos que están en puerta, y son desafíos en donde Paraguay, de manera definitiva, te puedo decir, puede tomar la vanguardia a nivel global, teniendo en cuenta nuestro superávit energético basado en energías renovables. Pero, ingeniero, lo que usted dice son los mismos desafíos que teníamos hace 50 años, prácticamente. Sabíamos que teníamos esos desafíos, pero una amiga acá en el canal, muy inteligente, me dijo una vez, y creo que dice, nosotros en Paraguay pensamos en consumir el dinero que genera Itaipú, no la energía de Itaipú. Me parece que grafica lo que pasó en estos últimos 40 y pico de años en Paraguay. Ya llegó la hora, ¿no le parece, ingeniero, que ya llegó la hora de que consumamos la energía y no solamente la plata que queda en manos de unos pocos multimillonarios y el país no se desarrolla? Totalmente, Carlos. Y una prueba, porque hay un refrán que dice que la acción expresa prioridad. Y acciones que ya hemos tomado desde el Consejo de Administración de Itaipú en los últimos 2 años, como la declaración de nodo de frontera, como la inversión histórica en la ANDE de 203 millones de dólares, otra inversión de 100 millones de dólares para la ANDE, y ahora estamos pensando en que gran parte de los recursos que podemos obtener de este proceso de negociación sean destinados a la ANDE también. Eso va a ser para la distribución de energía. Exacto, porque necesitamos tener capacidades o tener aptas las dimensiones habilitantes para poder emprender en ese camino de consumo. Claro, le pregunto, usted es joven, es ingeniero, entiende de todo esto. ¿Hace cuántos años debimos haber hecho esto? Antes que nada, gracias por lo de joven. No, pero la verdad, ¿hace cuántos años debimos haber hecho esto que usted está señalando, o que estamos señalando? Y yo creo de que... toda la vida. Obviamente desde el inicio, porque la energía no es algo que tiene valor en sí mismo. Exacto. Pero tenemos que ser conscientes también, digamos, de los desafíos que nos enfrentábamos quizás en décadas pasadas. Ahora, este desafío es ineludible. Ahora tenemos que definitivamente ponernos los pantalones largos y decir, bueno, llegó el momento, señores. Llegó el momento donde tenemos que dejar de pensar muchas veces en el precio, tenemos que dejar de pensar en la renta y tenemos que comenzar a pensar en el impacto y en el valor que se genera a través de la utilización de esa energía y de las satisfacciones o la satisfacción de las necesidades que logramos a través de esa energía. Ingeniero, cuando uno lee lo que hace Holanda con los paneles solares, cuando uno lee lo que hace Japón con la energía en las rutas, donde el asfalto de las rutas carga el generador de los autos, por ejemplo, lo que hace Israel para protegerse, eso es inteligencia pura. Nosotros debemos ser capaces también de usar nuestra inteligencia para el desarrollo nuestro. Si tenemos, no sé cómo le voy a explicar, tenemos la llave del desarrollo que es Itaipú.
¿Qué nos falta para desarrollarnos? Menos corrupción, que la gente piense en la gente, que los políticos cumplan sus promesas, probablemente, y que seamos todos controladores de la mayor riqueza que tenemos. Definitivamente, Carlos, estoy de acuerdo contigo y agrego que probablemente el tema de energía y disponibilidad de energía no sea, digamos, la única dimensión que habilitaría la atracción de industrias, por ejemplo. Si uno ve cualquier reporte de To Do Business en Paraguay o Doing Business en Paraguay, uno se da cuenta de que está la informalidad, la corrupción, la falta de infraestructura, la carencia de recursos humanos. El analfabetismo funcional, que es lo que usted dice, carencia de recursos humanos. Y después viene la energía eléctrica. Es decir, hay una serie de dimensiones que necesitamos ir atacándolas de manera sistemática, ¿verdad? Y no solamente atacar el síntoma, no solamente tomar acciones antipiréticas que ataquen la fiebre, que bajen la fiebre, pero cuando dejamos el paracetamol sube la fiebre de vuelta. Debemos atacar las infecciones, debemos atacar las bacterias. Y para hacer eso tenemos que tener tener la capacidad de desarrollar una visión holística, donde no tener miedo, por un lado, a ponernos metas desafiantes, no tener miedo de tener la posibilidad de soñar en un Paraguay distinto. Y sabes qué también, Carlos, no tener miedo a cambiar de opinión. Exacto. Porque podemos equivocarnos. Somos seres humanos y tenemos que ser lo suficientemente sabios como para decir, ante esta nueva evidencia, cambio mi manera de pensar, aun cuando eso signifique resignificar todo mi pasado. Sí. Porque de eso depende, de que seamos capaces de encontrar. Yo ya no busco ni siquiera consensos ni acuerdos sociales, sino que comenzar a construir por lo menos una armonía social, sí, donde las voces en disidencia suenen e igual podamos convertir algo de valor. Igual puede hacer una sinfonía que suene bien, que suene bella y que termine cautivándonos a todos y haciéndonos que todos podamos cooperar en pos de la construcción del bien público en Paraguay. Y no solamente la construcción, sino que la acumulación de este. Usted que estuvo en la reunión, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que sintió al salir? Si usted pudiera contarle a la teleaudiencia que está observando el programa, para que se enteren, ¿cuál fue su sensación personal? Mi sensación personal es que Paraguay está a la altura del desafío. Paraguay está a la altura del desafío, y cuando me refiero a Paraguay no solamente me refiero a los gobernantes, me refiero a toda la sociedad, porque es una sociedad que evidentemente está interesada en el tema y que evidentemente nos obliga a lo que estamos en posiciones de toma de decisión quizás coyunturalmente, a estar atentos, a esforzarnos al máximo, a dejar, como en términos futbolísticos, todo en la cancha. Y yo creo que nuestros pares, nuestros hermanos brasileños perciben eso, perciben que la actitud es clara, que la convicción es clara y que sobre todo existen argumentos sólidos que respaldan la posición paraguaya. Ahora, todo esto que se está acordando con Brasil, ¿va a evitar la auditoría que se esperaba de Itaipú? No. ¿No tiene relación una cosa con la otra? No tiene relación una cosa con la otra. Porque he leído que preocupa a cierto sector de la ciudadanía esa posibilidad. No, la auditoría es un documento y un informe presentado ya, terminado por la Contraloría. Lo que ahora se firmó es una nota reversal referente a la Comisión Binacional de Cuentas, que es una comisión binacional que va a auditar Itaipú, una comisión binacional conformada por Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es su homólogo en Brasil. Esta comisión... ¿No va a ser duplicación de trabajo de la Contraloría? No, porque esta comisión no solamente va a mirar el tema de la deuda y demás, sino que va a tener posibilidad de auditar prácticamente todos los procesos de Itaipú.
Y como nosotros vivimos en un momento de sospecha continua, Sí. y sobre todo, probablemente estos años que nos va a tocar vivir ahora, van a ser los hitos más importantes en Itaipú desde la firma del tratado en 1973. Yo no había nacido todavía cuando eso. Y evidentemente tenemos que construir esa confianza social, y la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión del otro lado tienen que tener acceso a todo, tienen que tener un acceso a la posibilidad de auditar todas las acciones que van a ser realizadas en Itaipú, de manera a garantizar esa transparencia que tanto necesitamos para la construcción de esa confianza social. ¿Usted se siente sospechado? Todos. Ahora que es consejero de Itaipú, ¿siente que la gente sospecha de usted? ¿Usted ve que le escrutan, le miran? ¿Qué estará haciendo Gerardo Blanco? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estará haciendo bien? ¿Usted se siente así? Yo aprendí en este proceso, Carlos, que la conciencia es más importante que la reputación. Yo tengo que estar en paz con mi conciencia y tengo que hacer lo que tengo que hacer para defender los intereses nacionales. Y comparto esta visión, así lo siento, con el resto de las personas con las que estamos trabajando. Es un equipo grande que incluye Cancillería, Itaipú, Yacyretá, el Viceministerio de Minas y Energía. Es decir, hay un equipo interinstitucional muy grande que yo creo que está bastante sólido, y en donde surgió toda esta posición, este posicionamiento, y donde fue un proceso de reflexión continua que nos permitió llegar al punto en el cual estamos llegando. Yo siento que, como diría el técnico de Racing, era Mostaza Merlo, la base está. La base está. La base está, pero, y obviamente vivimos en un momento de sospecha continua, vivimos en un momento donde la información fluye a la velocidad de la luz y donde hay muchos intereses en juego. Tenemos que ser conscientes de eso también. Pero eso no tiene que amilanarnos, al contrario, eso tiene que darnos más fuerza como para demostrar con hechos, demostrar con acciones que estamos para defender los intereses nacionales. ¿En qué situación está el tema del hidrógeno verde en este momento? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Y ya tienen un lugar donde asentarse cerca de la represa? El hidrógeno verde está iniciando un proceso, yo creo, bastante importante en términos de aceleración. Tengo entendido que ya firmaron cartas compromiso o memorandos de intención con... ¿Podría recordarnos las empresas con las que se firmó? Una de ellas es Atom, y creo que la otra es Fortescue, si mal no recuerdo. Son dos empresas que están... Atom y Montesquieu. Fortescue creo que es. Y van a demandar alrededor de 850 megavatios. ¿Qué es? ¿Una turbina? Una turbina un poquito más. Una turbina y un poco más de... Una turbina tiene 700, sí, es una turbina y un poquito más. más. ¿Para producir qué? Para producir un vector energético. Un vector energético viene de la transformación de un tipo de energía a otro tipo de energía, donde obviamente en ese proceso de transformación hay una pérdida de eficiencia y tiene que compensarse el costo. Y Paraguay tiene, digamos, oportunidades muy competitivas en esos términos. Y yo creo que puede comenzar a revolucionar o a iniciar un proceso. A mí nunca me gustó tanto la palabra revolución, me gusta más la palabra renacimiento. A un renacimiento energético en el Paraguay, donde, ¿por qué no podamos estar pensando no solamente exportar energía a nuestros países vecinos, limítrofes o la región, sino que también, ¿por qué no en barcazas y en buques, amoníaco, por ejemplo, que es uno de los productos del proceso de electrólisis, a otros países y a otros puntos del mundo, ¿verdad? Es decir, que tenemos todas las condiciones. Tenemos las condiciones, nuevamente la base está. Sí. Ahora depende, digamos, de que vayamos avanzando en esto y sobre todo de que se materialicen estas inversiones. Para ello es muy importante, como dijimos hace un instante, no solamente la parte energética, sino que la parte de seguridad jurídica y demás. Pero estamos confiados en que vamos a poder avanzar en esa dirección. Y finalmente, ingeniero, ¿qué debemos hacer para dejar de pensar en el dinero que genera Itaipú y pensar más en los beneficios
que nos puede dar la energía de Itaipú. Yo cambiaría la pregunta, Carlos, porque siempre nos preguntamos cómo negociar Itaipú, o qué negociar en Itaipú, o quiénes van a negociar en Itaipú. Pero casi nunca nos preguntamos para qué queremos negociar Itaipú, o qué queremos que Itaipú genere, más allá de electricidad. Desarrollo. Desarrollo. Y de vuelta, ¿y para qué el desarrollo? Para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Dignidad humana. Así mismo. Dignidad humana. Yo creo que ahí está la clave, y en hacernos buenas preguntas y reconocer que una buena respuesta normalmente no es otra cosa sino que una nueva pregunta disfrazada, y no tener miedo a esa iteración donde finalmente, como te dije hace un instante, tenemos que darnos licencia de cambiar de opinión. Tenemos que darnos licencia de, sobre todo, evitar cualquier tipo de deshonestidad. Y principalmente uno de los tipos de deshonestidad que está muy en boga últimamente, que es la deshonestidad intelectual. Tenemos que ser honestos intelectualmente. Coincido con usted. Totalmente. Ingeniero, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Carlos. Un saludo a la audiencia. Y quiero transmitir tranquilidad a nuestra población de que vamos, yo creo, por buen camino. No es fácil, es una tarea titánica, pero como te dije hace un instante, yo creo que la sociedad paraguaya está a la altura. Ojalá sea así. Un abrazo, ingeniero, gracias por venir. Igualmente. El ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú. A la vuelta de la pausa, el ministro de Educación y la secretaria técnica de Planificación con nosotros. A ver qué nos dicen acerca del destrozo que están haciendo del presupuesto de educación. Ya volvemos. Nace un nuevo proyecto en el barrio Mburucuyá, en Avenida Molas López. Molas Design. Una propuesta de primer nivel que cuenta con espacio para disfrutar y trabajar gracias a sus 130 metros cuadrados de amenities y 400 metros cuadrados de coworking. Aprovechar los precios de preventa, departamentos monoambientes y de un dormitorio desde $47,385. Molas Design, una nueva forma de invertir en Paraguay. Contactate al 0992-288-744 y asesorate hoy mismo. Encontralo en el portal Infocasas. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas. Precio normal 18 cuotas de 255.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en el segundo bloque del péndulo y saludamos al ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Súper bien, Carlos. Un placer estar acá contigo. Gracias por venir, ministro, y también con la secretaria técnica de Planificación, Viviana Casco. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto, Bien. un placer estar con ustedes. Bueno, Saludo al ministro también. cuéntenme, por favor, porque yo me quedé confundido hoy lo que pasó en la Cámara de Diputados. Anoche se publicaba un comunicado de uno de los movimientos internos del Partido Colorado señalando que iban a apoyar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, no el de la Comisión Bicameral. Otros sectores, muchos sectores relacionados con la educación, también con lo social y lo económico, se manifestaron pidiendo al Congreso que no se apruebe los recortes en educación y sobre todo del Fondo de la Excelencia. Pero finalmente hoy la Cámara de Diputados votó cualquier cosa, no se entendió qué es lo que pasó y qué puede pasar para que la gente entienda. Después le contamos con cuadros cuáles son los riesgos para la educación a raíz de estos recortes. ¿Qué pasó hoy? Bueno, hay que entender de que realmente no hay un recorte al presupuesto del Ministerio de Educación
técnicamente lo que hay es un cambio de fuente y directamente se pasó a financiar algunos gastos anuales, corrientes del Ministerio de Educación con fuente 30, o sea, con fondos estratégicos del FEI, con fondos que deberían ser realmente para apuntar a mejorar la calidad de la educación. 17 millones de dólares lastimosamente van a ir a gastos anuales y esos fondos que en el proyecto original del Poder Ejecutivo remitido por el Ministerio de Hacienda estaban financiados con ingresos tributarios, pasaban a financiar otras instituciones y otros rubros. Creación de cargos también. Creación de cargos también se invierte, se va a gastar con eso. Pero, ¿cuántas veces le explicaron a los parlamentarios en estos días de que si tocan los recursos del año que viene, están tocando al mismo tiempo los recursos del siguiente y del siguiente porque son programas plurianuales? Le explicaron, yo le escuché a usted, ministro, le escuché también a la Secretaria de Técnica de Planificación explicar eso. ¿Qué es lo que no entendieron? Mira, justamente esta mañana estuvimos con varios diputados explicando cuáles son las implicancias de afectar los recursos. Si bien, como ya mencionó el ministro, para el año que viene no se visualiza en términos globales una disminución del presupuesto, ya sea en becas o en los diferentes programas que financia el Fondo para la Excelencia, sí eso va a afectar en los ejercicios siguientes. ¿Qué significa eso? De que a medida que nosotros vamos recibiendo los recursos dentro del Fondo para la Excelencia, vamos realizando las estimaciones para los próximos años, se van asignando y se van comprometiendo esos recursos. Entonces, el faltante, por decirlo así, en los tres proyectos estratégicos que son los que mayor se ejecutan de manera anual, van a ser afectados probablemente ya en el 2023. Este es un trabajo que ustedes hicieron en la Secretaría Técnica de Planificación. Así es. Exactamente, donde se muestra gráficamente lo que pasa con el presupuesto del FEI y lo que estaba aprobando la Cámara de Diputados. Explica un poquitito eso que estamos viendo, Viviana, a ver. Sí, justamente, Carlos, lo que muestra es que ya los recursos del FEI fueron disminuyendo a lo largo de los años, principalmente en el 2021, que ya tuvo una disminución de 23 millones de dólares, y lo que ahora se está estudiando en el Congreso y hoy se aprobó en diputados fueron 17 millones de dólares más. Por lo tanto, en la suma tenemos un déficit de 40 millones de dólares. Nosotros aprobamos, y eso también está en otro flyer que publicamos nosotros, tenemos aprobados por 780 millones de dólares proyectos, varios de ellos ya están, se están analizando justamente dentro del FEI y en su mayoría ya fueron aprobados, ya fueron comprometidos. Entonces, ahora la nueva estimación que tenemos solamente es de 740. Tenemos un déficit de 40 millones de dólares que va a afectar principalmente a tres proyectos estratégicos. Eso que estábamos viendo, a ver si volvemos a mostrar ese cuadro. Estos son. Sí, justamente va a afectar a primera infancia en aproximadamente 7 millones de dólares. Y si eso cuantificamos, ¿cómo afectaría? Mínimamente serían a más de 5.000 niños que están entre 4 meses a 3 años que no podrán recibir una atención integral a través de las maestras mochileras y otras actividades. Que es la edad también más importante del desarrollo del cerebro humano. Justamente. También estamos hablando de que 3.500 niños y niñas de 3 a 5 años no podrán tener los espacios necesarios para la educación en esa etapa. Estamos hablando también de una disminución en cuanto a becas, que es el programa Becal, uno de los programas más exitosos que tenemos como Estado. También lo que es investigaciones se estaría afectando de manera considerable. Estamos hablando ahí de 17 millones de dólares aproximadamente. Entonces estamos hablando de tres proyectos que son estratégicos y que si uno visualiza cuáles son las etapas que afecta o que beneficia, mejor dicho, el Fondo para la Excelencia, yo te diría, Carlos, que es el único programa de Estado que mira todas las etapas de la educación. De la educación, desde la primera infancia hasta la investigación, que ya sería como la última etapa. Sí, ¿verdad? que son los posgrados inclusive. Así mismo. Efectivamente. Ministro, usted se da cuenta, 3.500 niños corren el riesgo de ser analfabetos funcionales de por vida, porque se le está recortando, se le va a recortar ese recurso. Yo creo que es mucho más de que primera eso. infancia. Probablemente sea más. Sí, yo creo que es mucho más que eso porque en los puntos que citó la ministra claramente son algunos ejemplos de impactos directos
en el próximo año. Nosotros tenemos que entender que estos fondos del FONACIDE, 30% quedan en el fondo del FEI. Deberían ser fondos que están blindados para proyectos estratégicos. La estimación era que nosotros tengamos hasta el 2023 865 millones de dólares dentro de esos fondos, y con esos fondos se programaron proyectos plurianuales como, por ejemplo, el proyecto de Becal, que todavía el próximo año hay que pagar becas a chicos que están haciendo maestría, que están haciendo doctorado en las mejores universidades del mundo y que seguro van a volver al Paraguay, porque eso dice su contrato, para poder aportar muchísimo a nuestro país. Nosotros tenemos proyectos comprometidos por 789 millones de dólares, y con el recorte de 17 millones de dólares autorizados hoy por la bicameral, nosotros nos quedamos con 40 millones de dólares menos de los 789 millones. O sea, nos quedamos con un fondo que en expectativa debería llegar a tener en el 2023 749 millones. Entonces, ¿qué vamos a recortar con los 40 millones de dólares que hoy nos faltan porque se incrementaron 17 millones de dólares más de déficit? Nos va a faltar recursos para poder financiar, por ejemplo, Becal. El programa de Becal va a faltar, es un programa que tiene 86.9 millones de dólares de fondos previstos para utilizarse hasta el 2023. Para ese programa solamente van a faltar 12.1 millones de dólares. O sea, hay muchísimos chicos que quizás no van a poder culminar sus cursos, y hay muchísimas convocatorias en adelante que no vamos a poder hacer. Que no se van a poder realizar. Sí. Y también el año pasado, cuando se hizo la premiación de los trabajos científicos, por primera vez, investigadores paraguayos pudieron publicar sus trabajos e interesaron a revistas científicas para publicar sus trabajos. La mayoría de los que se presentaron el año pasado fueron financiados con fondos de la excelencia, de esos trabajos que se publicaron en revistas científicas. Por primera vez, es decir, lo que se hizo hace 5 o 6 años está empezando a tener resultados, incluso la investigación científica. Eso se va a ver afectado. Sí, totalmente, Carlos. Ahí mínimamente, como ya lo bien dijo el ministro también, mínimamente estamos hablando de más de 250 investigaciones que probablemente dejarán de realizarse. Eso estamos hablando mínimamente porque tenemos que analizar de vuelta cuál va a ser el impacto de manera global. Y también yo creo que tenemos que tratar de explicarle a la ciudadanía de manera sencilla cómo funciona el fondo. El fondo es como una caja de ahorros, que si yo tengo un hijo, proyecto hasta los 18 años un ahorro permanente para su educación. Si mi hijo se quiere ir a Disneylandia cuando tenga 15 años, no tengo otros recursos, entonces tengo que sacar de esos ahorros y le puedo dar la posibilidad de ir, pero estoy afectando su educación. Entonces, algo parecido es lo que estamos haciendo ahora también al utilizar los recursos que están dentro del fondo. No van a afectar al presupuesto 2022, a los chicos que ahora están becados, probablemente van a poder terminar, pero nos va a imposibilitar darle esa posibilidad a nuevos jóvenes para que puedan tener una mejor educación. Me contaba una madre que llevó a su hija, que quiere estudiar, que quiere tener, y tuvieron una reunión con la gente de Becal. En realidad era una feria de becas en la Universidad Nacional de Asunción. Habló el representante de Becal y estaba con el corazón partido, así como dice Alejandro Sanz. Y con ese corazón partido les decía a los chicos que tal vez iba a ser la última convocatoria de Becal con los recortes que se están haciendo de los fondos de la excelencia. Yo me imagino que hoy ustedes le habrán explicado todo eso también a los diputados. ¿Qué le dijeron los diputados? ¿Qué no entendieron los diputados lo que ustedes les explicaron? Nosotros creemos que realmente el trabajo que se hizo por indicaciones del presidente de la República, con el ministro de Hacienda, con el acompañamiento del vicepresidente de la República, fue claro en ese momento. Nosotros le explicamos a los legisladores que estuvieron presentes de que realmente estos fondos eran importantes para poder sostener en el largo plazo estos proyectos que son proyectos estratégicos, ¿verdad? Nosotros salimos muy contentos. Tuvieron también actores del sector privado que son parte del Consejo de Administración del Fondo de la Excelencia. Creo que ellos también salieron
Tenían una sensación con diferente. un optimismo Exacto. de que íbamos a poder revertir en Cámara de Diputados esto. Ahora el desafío va a ser trabajar con los senadores, lograr que los senadores entiendan de que, por ejemplo, citaba recién los programas de investigación. Nosotros tenemos Prociencia 1 y ahora está autorizado Prociencia 2. 166 millones de dólares para investigación. Por primera vez el Paraguay comienza a generar conocimiento, Claro. a tener fondos para investigación. Tenemos 990 científicos que están trabajando con estos proyectos. Tenemos 850 investigadores que tienen incentivos. Tenemos nosotros 120 borradores de ideas patentables con las que se están trabajando y tenemos muchísimos proyectos que están siendo financiados. Proyectos que presentan universidades e institutos de investigación, se financia compra de equipos, se financian insumos y se financian honorarios de muchísimas personas que se están dedicando hoy a la investigación gracias a que existen estos fondos. 16.6 millones de dólares vamos a tener que restar a estos fondos. Hay que ver a qué investigador le podemos quitar esos fondos. Antes de que exista el Fondo de la Excelencia, el último presupuesto para la investigación era 2 millones de dólares. Sí. De 2 millones de dólares en el 2012. Desde el 2013 para adelante, 20 millones de dólares anuales fue el presupuesto. ¿Verdad? Son 10 veces más. Sí. 10 veces más que dio la posibilidad a investigadores que puedan publicar hoy en revistas científicas sus investigaciones. Con todo el calvario de que se fueron reajustando, ajustando las cosas para que las investigaciones sean realmente importantes e interesantes. Porque es un proceso que tenemos que seguir los paraguayos. Pero a eso llegamos. Y hoy eso está en riesgo. Es decir, yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntaron hoy, ¿qué les interesa a los parlamentarios? Yo creo que tenemos que aprender a mirar a largo plazo, Carlos. Nosotros necesitamos aprender que las políticas de Estado tienen que ser sostenibles y tienen que ser también creíbles. Nosotros estamos arrancando a través del Fondo de la Excelencia con ciertas políticas de Estado que tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la inversión en primera infancia, tienen que ver con la formación docente, tienen que ver con la incorporación de TIC. Nosotros necesitamos realmente de que seamos un país previsible. Y si tenemos una ley que dice que el 30% de los fondos del FONACIDE van al FEI, tienen que ir al FEI. Mi hija quiere ser investigadora. Hijos de paraguayos quieren ser investigadores o biólogos o médicos, quieren investigar. Hoy día tienen que salir del país, porque acá no hay investigación. Sí. Estamos negándole nosotros a nuestros chicos la posibilidad de ser investigadores. ¿Cuántos genios habremos perdido en el transcurso de los últimos 20 años? Porque no fuimos capaces de apostar por la educación. Y seguimos lastimosamente sin apostar por la educación. ¿Cuántos genios más perderemos en este país por culpa de esa situación? Te voy a dar un número, Carlos. Hoy justamente estuvimos mirando, yo estaba haciendo la comparación de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que tiene más de 80 objetivos, y cuántos objetivos están alineados o vinculados a las acciones que realiza el Fondo para la Excelencia. Y son 10. 10 acciones, 10 objetivos que probablemente no van a poder ser cumplidos dentro de esa visión de largo plazo que nosotros tenemos como país, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y uno de los indicadores, por ejemplo, era justamente la cantidad de patentes en cuanto a investigación. Sí, uno de los indicadores, y a mí me llamaba la atención porque solamente teníamos a la hora de analizar el dato, que era el 2020, solamente teníamos 3 investigaciones patentadas. Y ahí se refleja la debilidad que tenemos como país en cuanto a investigación. Entonces, si queremos ir aumentando ese tipo de indicadores o queremos tener más publicaciones en revistas especializadas, en revistas científicas, la única manera es invertir en investigación, en educación. Entonces, ese es el riesgo que estamos corriendo ahora, ¿verdad? Nosotros somos un país mediterráneo, tenemos muchas dificultades, tenemos muchos problemas. Solamente en cuestiones de exportación e importación nos sale 120 millones de dólares al año el hecho de que somos mediterráneos. Ya tenemos un costo de 120 millones de dólares para sacar nuestros productos solamente porque somos mediterráneos. Otros países, Israel, que tiene que sobrevivir en medio de una aljería, en un desierto y rodeado de enemigos.
Holanda, que tiene que sobrevivir al mar, Taiwán, que tiene que sobrevivir a las montañas, a la aridez de su tierra, y encima tiene a China sobre sus espaldas todo el tiempo. ¿Y por qué sobresalen y por qué sobreviven? Porque apostaron a la inteligencia. Hoy Israel es capaz de evitar que misiles puedan impactar en su territorio porque fabricaron un escudo para protegerse. Inteligencia, eso es. Taiwán hace lo mismo. Y Taiwán se da el lujo incluso de ganar terreno a la aridez y de ganar terreno al mar, al igual que Holanda. Y con sus paneles solares nos dicen cuál es el camino, es la inteligencia y el desarrollo. Y nosotros acá, no sé si decir si somos bodoques, pero algún término tenemos que tener. ¿Cómo es que no entendemos? Tenemos la energía disponible, tenemos para explotar eso y sin embargo pasaron 50 años, no fuimos capaces de desarrollarnos con la energía de Itaipú y ahora de Yacyretá. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué más tenemos que perder para que la gente que decide en el país se dé cuenta que tenemos que apostar por la inteligencia y por la educación? Sí, totalmente. Inclusive si miramos cuáles son las acciones que ha hecho el FEI en los últimos años. Hace poco inaugurábamos una EDI con el ministro de Educación y uno se sorprendía parecía que uno no estaba en Paraguay al inaugurar ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que seguir apostando hacia la educación. El Fondo para la Excelencia lo hizo gracias al acompañamiento del sector público y del sector público y del sector privado que fueron claves en este proceso. Entonces, apostando a la educación solamente vamos a poder cambiar nuestro país y cambiar la visión también que tenemos. Exactamente, y a los parlamentarios que están observando el programa. Fíjense, señores parlamentarios, y a la ciudadanía en general que ve el programa, el impacto de una buena o mala nutrición en el cerebro de los chicos de 4 meses a 3, 4 años. Ahí está, esa es la relación entre la nutrición y el desarrollo cerebral del niño. Cerebro de un niño desnutrido, el que está a la izquierda de su pantalla, y el cerebro de un niño bien nutrido. Ahí está la diferencia. El niño desnutrido puede perder hasta un 40% de sus neuronas potenciales, es decir, se convierte en un analfabeto funcional. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque pensamos en la próxima elección, no pensamos en la próxima generación. Yo creo que los países que se están desarrollando y Paraguay lo está haciendo, se están desarrollando porque invierten en educación y en investigación. Paraguay necesita seguir desarrollándose, pero seguir desarrollándose mucho más rápido. Y para eso necesitamos entrar en la sociedad del conocimiento. Necesitamos inversión en educación, necesitamos inversión en investigación. Yo creo que Paraguay tiene un proceso de investigación todavía incipiente gracias a la inversión que se está haciendo a través del FEI, a través del CONACYT, que se hizo en los últimos años, como bien mencionaste. Creo que hay un trabajo que están haciendo los paraguayos. Yo creo que sí, Paraguay tiene investigadores. El problema es que muchos de los investigadores paraguayos brillantes están en países de primer mundo, investigando temas que le interesan a los países de primer mundo y financiados por países de primer mundo. Nosotros necesitamos los investigadores paraguayos trabajando en Paraguay, investigando la problemática del Paraguay y generando conocimiento en Paraguay para poder generar un crecimiento exponencial que nos lleve a salir del subdesarrollo, que nos lleve a tener mejores condiciones de desarrollo social y económico. Un último tema que no quiero dejar de mencionar. De los 749 millones de dólares que está proyectado que tenga el FEI para el 2023, 16 millones de dólares, 16.5, estaba previsto que sean utilizados para evaluaciones. Sí. Con este recorte que se aprobó hoy, no se puede hacer PISA. 1.6 millones de dólares menos para evaluaciones, lo cual implica que Paraguay no podrá participar en las pruebas PISA internacional organizado por la OCDE en el 2023. Y después capaz que alguien sale a decir, el ministro de Educación no quiere que haya evaluación PISA porque sus estudiantes van a salir mal. Y en realidad si no tenemos los recursos para financiar PISA, no vamos a poder evaluarnos. Sabemos que esta post-pandemia nos va a generar una situación complicada desde el punto de vista de los aprendizajes, pero igual queremos evaluar, porque creemos que desde la evaluación hay que hacer los ajustes correspondientes. Bueno, usted sabe que hasta plata para hacer el censo falta. Para hacer el censo, que es lo que te va a enseñar qué políticas públicas son necesarias para el futuro cercano. Y no tenemos plata para eso. Es decir,
Quisiera nomás, antes de despedirme, volver a mostrarle a los parlamentarios el cerebro de los chicos malnutridos y bien nutridos, para que sepan qué es lo que decidieron hoy en la Cámara de Diputados, cuando sacaron esos recursos para primera infancia. A ver si podemos volver a poner esas imágenes, porque lastimosamente con esos recortes vamos a formar una sociedad de analfabetos funcionales y que probablemente les puedan votar a perpetuidad a esta gente. Pero ese es el peligro que estamos corriendo. Ojalá la Cámara de Senadores, ministro, ustedes puedan seguir haciendo trabajos y hablando con los senadores para que esto se pueda revertir. Ojalá no tengamos que ponerle al presidente de la República a un veto. Ojalá realmente dentro de las cámaras podamos discutir y podamos encontrar un presupuesto que realmente nos lleve a proteger estos fondos y a cuidar seguramente todas las situaciones de todas las instituciones, que no es sencillo, pero eso hay que hacer desde el Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, como se hizo. Sí. Y bueno, es un pésimo regalo que recibió hoy el presidente de la República de la Cámara de Diputados. Hoy es el cumpleaños del presidente, ¿verdad? Es el cumpleaños del presidente. El presidente, bueno, está bien, saludo al presidente de la República, que sabemos que ve también el programa. Ministro, gracias por venir. Te agradezco mucho. Sé que es un tema duro, sé que ustedes están trabajando para evitar esto. Viviana, vos también, sigan por favor, sigan metiéndole palo a esto, porque hay que tratar de evitar que esto ocurra. Vamos a seguir trabajando, Carlos. Gracias. Gracias, Viviana, por venir. Gracias a ustedes. Muy bien, a la vuelta de la pausa, otro tema. Fíjese lo que es la falta de educación, ministro. Finalmente explotó la bomba en el Mercado 4. Se veía venir, explotó la bomba. Con el nuevo director del mercado, el abogado Juan Villalba, a la vuelta de la pausa. Bien, ya ingresamos al último bloque del péndulo y saludamos al doctor Juan Villalba, director de Mercado 4, recientemente nombrado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, un placer estar nuevamente contigo, ya desde otro cargo, de otra posición. Exactamente. Pero siempre un placer estar aquí contigo. Gracias por venir. Y también le acompaña Alejandro Buzó, quien es el jefe de prevención de incendios de la municipalidad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Un gusto, Carlos, como siempre. Bien, gracias por venir, gracias por venir. A tus órdenes. Bueno, se veía venir. Era una cuestión de tiempo, en algún momento iba a ocurrir. Por suerte, no hubo muertos. Por suerte. Si no cambia la situación del Mercado 4, el próximo incendio puede ser fatal y mortal para mucha gente. ¿Usted sabe en lo que se metió? Sí, perfectamente bien. ¿Y cómo va a desmontar, toda esa cadena de corrupción que al parecer existía y existe en el Mercado 4? Primero, antes que nada, Carlos, tengo que manifestarte una situación muy particular que impulsó a que yo tome esta decisión. Cuando yo recibo la llamada lo llamo Nenecho porque es un amigo del intendente Oscar Rodríguez, él me solicita que le preste ayuda en un lugar muy conflictivo que es la zona de mercados, específicamente el Mercado 4. Y yo le digo que solamente tengo un condicionamiento, de tener una interactuación directa con el intendente sin injerencia de personas exógenas. Manos libres. Manos libres, manos desatadas, sin injerencia de ninguna otra persona exógena a la institución, sin injerencia de personas exógenas a esta dirección, es decir, que otros directores ni concejales puedan meter mano dentro de la gestión que podamos realizar. Porque es consabido de que antes funcionaba como feudos de ciertas personas. ¿De quiénes? Y eso todo el mundo sabía que el Mercado 4 antes era feudo de fulano, era feudo de Mengano, Mengano era el que dictaba. A ver. Vamos a ponerle nombre a los fulanos de los Menganos. ¿De quiénes se decía que eran feudo del Mercado 4? Y en la época de los samaniegos se decían que eran los samaniegos, en la época de Mario Ferreiro manejaba su hermano, el senador, eran Vox Populi, ellos eran los que designaban los directores y hacían un manejo no bien ni técnico ni administrativo, sino una administración cuasi política, comercial, mercantil, de lo que sería una administración que tendría que ser con un énfasis mucho más social. Ahora, leí en algunos medios que mencionaban al anterior director del Mercado 4 como integrante del clan de un concejal liberal.
Augusto Wagner. Augusto Wagner. Sí. Efectivamente. Él se puso en contacto con usted, habló con usted, le dijo algo. No. Se acercó. ¿Usted escuchó la misma versión? La misma versión escuché, es más, en época de campaña, como vos sabés, yo fui candidato a concejal, una de mis críticas era esa. Conmigo nadie se puso en contacto y el único pedido que yo le he hecho al intendente es justamente tener una interactuación directa con el intendente, recibir instrucciones directas del intendente para tener las manos desatadas, poder realizar una buena gestión con un énfasis administrativo, tributario, financiero, económico, acorde a la envergadura del cargo, tener la disponibilidad política de poder tomar ciertas decisiones y sobre todo tener las manos desatadas para poder llevar adelante una gestión. Y en su época de candidato a concejal, usted hacía esas denuncias y mencionaba lo que está diciendo contra Wagner porque estaba al tanto de lo que hacía, sabía, le contaban, eran suposiciones. Hacía denuncias de que se manejaban así ciertos sectores de la municipalidad que correspondían como feudos de ciertos concejales. Uh-huh. Le pregunto algo también. ¿Usted cree que después de tantos años, de muchos años, de una forma de gobernanza en el Mercado 4, ¿usted cree que los permisionarios van a ser capaces de cambiar, de formalizarse, de actuar adecuadamente, de no estar poniendo en peligro el mercado, en las edificaciones, los comercios, colgándose de cualquier cable por allí y compañía? ¿Usted cree? Es que tiene que cambiar, Carlos. Necesitamos una revolución cultural dentro del Mercado 4 para poder cambiar esa idiosincrasia ya desfasada, anacrónica, primitiva. Y por eso tenemos este tipo de resultados que causó un siniestro que gracias a Dios, como dijiste, no hubo muertes que lamentar. Es por ello que decidimos tomar la posta de una institución o de una dependencia de esta institución muy problemática. Tomamos como un desafío, un compromiso conjuntamente aquí con nuestro jefe de prevención de incendios, quien actúa de manera transversal. Elaboramos un plan, una planificación para llevar adelante proyectos revolucionarios para formalizar el Mercado 4, para llevar adelante un plan real de prevención contra incendios y que el Mercado 4 sea una institución más apacible, sea una institución más amigable, ordenada, armónica y sobre todo que esté a favor y al servicio de todos los asuncenos. Que el único señor feudal de la institución del Mercado 4 sea la Municipalidad de Asunción. Alejandro, estábamos viendo recién y a ver si podemos mostrar otra vez las imágenes de los pasillos del Mercado 4. Esta es la constante. Pasillos en plenas calles que se cortan y se volvieron intransitables porque se empezaron a vender espacios que están prohibidos por ley vender. Calles están prohibidas vender y se venden espacios de las calles. No tenemos salida, solamente tenemos las avenidas que cruzan el Mercado 4, pero transversalmente no se puede. ¿Por qué? Y porque algunos hicieron grandes negocios vendiendo espacios públicos que por ley están prohibidos. ¿Esto qué genera? Casillas mal construidas, genera cocinas, heladeras, televisores, algunos hasta viven. Genera un caos. Generan un caos. ¿Ustedes cómo van a prevenir incendios si no hacen un trabajo coordinado con la ANDE para evitar que eso siga sucediendo? Nosotros desde el año 2020 estamos tomando cartas en el asunto. Si bien es cierto, hay que entender que el año 2020 fue bastante atípico por el periodo pandémico. Se creó una mesa de trabajo justamente para un plan de protección contra incendios de la zona comercial. La ANDE está con nosotros desde el año pasado. Lógicamente hay una intervención que se tiene que realizar y es una constante. La problemática de la sobrecarga, que fue el episodio que provocó el incendio hace una semana atrás, la sobrecarga del sistema eléctrico es un signo del problema social que hay de fondo. La cuestión de prevención es un resultado de un problema social mucho más profundo. Tiene casi 60 años, Carlos, en la problemática del mercado. Y lo que hablamos con el director justamente, y es una directriz del intendente, las soluciones no pueden ser parches, tienen que ser soluciones de fondo multidimensionales, entrando por la educación en prevención, respetar las reglas de juego, que son las ordenanzas y las leyes, haciendo cumplir lo que merece justamente un espacio como este, que la seguridad esté a favor del comerciante. Hoy hablaba yo con alguna de las vendedoras
preocupadas, que tienen 40, 45 años, nos decían ahí trabajando, son inclusive segundas generaciones, ellas dimensionan a su manera el nivel de riesgo. Se volvió normal estar en esa convivencia con el riesgo. Entonces, si nosotros no entendemos que los comerciantes son los primeros aliados en este plan de trabajo, en una educación, como decía el director, en una reingeniería humana, para entender el nivel de riesgo que me expone el vecino, que tiene 3 split en una casilla, si no logramos eso va a ser imposible, porque no es solamente la autoridad competente la responsable. Ahí está la ANDE, están las telefónicas con los sistemas eléctricos que utilizan como postes para el cableado de señales débiles, tenemos los bomberos, tenemos la policía, que me permito adelantar, estamos muy avanzados en este plan de trabajo, inclusive se va a pedir a la comandancia el apoyo para formar una estación de bomberos permanente de la agrupación de bomberos de la policía, lo cual se estaba planificando y hoy casi es una realidad. Entonces, se están tomando cartas en el asunto y la ANDE de hecho acompañó el trabajo que hicimos en la madrugada, noche de ayer, en el recorrido que hicimos, y se va a formalizar un equipo de trabajo que constantemente acompañe el trabajo de la dirección del mercado y lógicamente de prevención de incendios. ¿Cuántos permisionarios tiene el mercado 4? Actualmente ¿Qué zonas comprende el mercado 4? Actualmente no se tiene un número exacto debido a que recién hoy ordenamos el corte administrativo, una auditoría y el ejercicio de contraloría. De acuerdo al último reporte que hizo Alejandro en el año 2019-2020, el año pasado, vos tenías, ¿cuánto tenías? 170 y... Hicimos 179 inspecciones y notificaciones de locales comerciales formales. Que es un dato desfasado y no actualizado, por ende irreal. El viernes tenemos previsto hacer una reunión con el director de planificación para llevar adelante un censo pormenorizado de todos los permisionarios presentes en el mercado 4, sean estos legales o ilegales. ¿Para qué efecto? A los legales, para que podamos censarles, para que puedan estar catastrados, para que puedan adecuarse al sistema de prevención de incendios que hemos diseñado acá con el jefe de prevención de incendios, y para que de esa manera ellos puedan acceder a tener su propio medidor de electricidad, porque desde hoy en más la ANDE no va a bajar ni un solo medidor dentro del mercado 4 si es que no tiene el sistema de prevención contra incendio aprobado. Una resolución administrativa que ha dictado el intendente el día de ayer, que es una resolución revolucionaria donde otorga plenas facultades al director de mercados, es decir, a mí, a abrir los expedientes y ser la única autoridad que autorice y dé las concesiones o habilitaciones para los permisionarios, abriendo un expediente donde tenga rigurosos requisitos que cumplir. El primero, sine qua non, que debe sortear y debe pasar, es la inspección que tiene que tener aprobando el plan de prevención contra incendios. Le pregunto algo. ¿Qué va a hacer con los mesiteros? ¿Qué va a hacer en las calles? ¿Qué va a hacer? ¿Va a abrir las calles? Es que la ordenanza y las leyes nos obligan a cumplir las rayas amarillas diseñadas. Y cuando se le opongan los mesiteros y cuando se le opongan los concesionarios en las calles y se vayan frente a la municipalidad, ¿van a poder aguantar la presión? Yo tengo la esperanza de que a través de los medios de comunicación, así como vos y de otros colegas tuyos, se pueda mostrar el trabajo transparente, honesto y sobre todo el enorme compromiso que tenemos para con la ciudadanía, demostrar que lo que estamos haciendo lo hacemos en base a lo que impera la ley y las normas, en este caso la ordenanza, para poder generar una conciencia ciudadana de que lo que estamos haciendo es para prevenir que no ocurra algo grave y que realmente sean las reglas claras, como dice Alejandro, de que ese es el método de convivencia que tenemos. Invitarle a esas personas que están de manera irregular a que formen parte de un plan de regularización, de un plan de reubicación, de un plan de rediseño que estaremos implementando con todas las diferentes direcciones de la municipalidad para insertarlos dentro del sistema formal del mercado, para que de esa manera puedan trabajar con las condiciones de prevención de vida, con las condiciones formales tributarias y sobre todo con una armonía y un orden que necesitamos. Es decir que nadie sabe cuánto es lo que paga la gente por canon. Lo que pasa es que a aquellas personas que están ubicadas en lugares estrictamente prohibidas, en teoría luego no tendrían que estar pagando canon, y si pagan canon estaban pagando a una persona no autorizada
cuyo dinero no entraba a las arcas de la municipalidad y por ende se formaban las famosas cajas paralelas, que son los mitos que corren por los pasillos y las calles de todo el mercado. Y es eso lo que nosotros tenemos que erradicar y el compromiso que tenemos con el apoyo y el soporte político que otorga el intendente de la ciudad de Asunción a esta administración para llevar adelante este plan revolucionario. ¿Cómo es posible que durante años y décadas nadie sepa quién cobra el canon a los mesiteros, a los comerciantes, a los que tienen negocios? Es más, Carlos, ahora ¿cómo es que se habla de cajas paralelas y nadie sabe nada de eso? Y es más, ahora estamos implementando justamente la implementación de un software que es a través de las maquinitas, como si fuese el de las quinielas, ¿verdad? Que va a hacer de que otorgue el ticket correspondiente para el canon diario que se paga, eso ya vaya directamente conectado a la dirección de recaudaciones, que exista la posibilidad de transferencia de ese dinero a una cuenta directa, ¿verdad? O sea, aplicar la tecnología a un sistema desfasado como el mercado. Eso va a ayudar muchísimo, no solamente al censo, sino a la formalización. También tenemos los sistemas extras que serían las facturas manuales, que todavía hay mucha gente que no puede acceder a esa tecnología, pero que con el estricto control que vamos a realizar desde la dirección para que eso ocurra, haremos de que mucha gente se incorpore al plan de formalización que necesitamos de que así sea. ¿Cuánta gente ganaba con este negocio del mercado o de los mercados? Porque esto no es solamente que el mercado 4. Carlos, lo que no se sabe, si es cierto, mucho menos vamos a ver cuánto se gana cuando no sabemos lo que no es cierto. ¿Y cómo es que no se puede saber? ¿Cómo es que no se puede? A ver, tiene que haber tan mala administración para que no se sepa quién está cobrando en nombre de la administración municipal canon, alquiler y diario. Así mismo, Carlos, así mismo. Eso ocurría. Porque ¿quién te va a cobrar un canon por poner una casilla en la calle cuando todo el mundo sabe que la calle no puede ser ocupada posterior a la raya amarilla que se diseña y que está establecida en la ordenanza? Te pregunto algo que, a ver, doctor. ¿Cuánto tiempo estuvo Nenecho como intendente? 1 año y medio. 1 año y medio. De los 1 año y medio, 1 año, 4 meses de pandemia. Bueno. 2 meses activo cuando Perfecto. empezó a sentarse. Perfecto. Si no hubiese habido incendio, ¿le hubiesen invitado a usted para ser director del Mercado 4? Si no hubiese habido incendio, se iba a tratar de cambiar, y íbamos a hablar de canon, íbamos a hablar de cobros indebidos. Quiero tomar esa pregunta como un cumplido, porque me está dando la ventaja de que fui llamado para ocupar un cargo delicado, sensible, claro, ¿verdad? Y no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Pero si no había incendio, lo que me querés decir que iba a seguir el mismo sistema que seguía rigiendo. Y sí, porque, y claro, ¿cómo es que, usted mismo, acá estamos reconociendo que esto viene de hace años, y que desde hace años se comenta caja paralela, canon indebido, etcétera. ¿Por qué nunca antes ninguna administración, hasta después de este incendio, se anima a hacer esto? Es decir, hasta antes del incendio, todos estaban de alguna manera, todos estaban lucrando en la municipalidad. Y yo lo que te puedo asegurar de lo que nosotros con este equipo hará, con el corte administrativo, con la auditoría interna, con el trabajo de Contraloría, esos resultados equipararemos con los resultados de los meses posteriores para mostrar la gran diferencia que hay y esos resultados derivar a la dirección jurídica para que instruya el sumario correspondiente, como así también al Ministerio Público para que realice la investigación Perfecto. que tenga que realizar. Ojalá. Alejandro, los otros mercados, ¿cuántos mercados tiene Asunción? A cargo de Municipal. A cargo mío están todos los mercados, a excepción del mercado de abasto que tiene administración propia. ¿Cuántos mercados entonces están a cargo? Tenemos, a mi cargo están 8 mercados. 8 mercados. Sí. Los 8 mercados es casi la misma cosa. Son diferentes escenarios. Inclusive usos diferenciados. Con el mercado de abasto venimos trabajando también. De hecho, hay trabajos no solamente en el bloque C, sino en el resto de los bloques, trabajados justamente frente al riesgo que tienen. Pero es diferente al mercado 4. El mercado de abasto es un centro de abastecimiento, de depósito. Y el mercado 4, bien lo citabas vos, fue perdiendo su propia identidad.
que tendría que ser de un flujo constante de retroalimentación y fue volviéndose un lugar de depósito, con una carga de combustible altamente riesgosa. Entonces, lo que se va a hacer acá y que se viene haciendo desde el año pasado, lastimosamente la pandemia cortó muchos procesos, es volver mucho más fuerte este plan de protección que está a cargo del municipio y que tiene diferentes actores. Tiene a los cuerpos de bomberos, tiene la ANDE, tiene a la SAP, tiene inclusive al sector privado que va a ser convocado para esto. Y un actor fundamental que son los propios comerciantes. Vos citabas un ejemplo de justamente esta cuestión de la revolución que se puede causar, pero hay un plan de educación y de acercamiento. Esta no es una persecución a los comerciantes. Hay que volver a enseñar el nivel de riesgo que padecen todos los días y que parece ya no dimensionan. Hay que empezar por ahí. Sí, sí, sí. Mientras se hace cumplir la ley. Y que la formalidad es el único camino que nos va a conllevar a la convivencia sana y ordenada. Y si vos, Carlos, hablas con los propios comerciantes, hay dos frentes, es decir, hay dos caras de una misma moneda. Están los que están ocupando, como dice el director, de manera irregular, y los comerciantes que quieren hacer que eso sea más seguro. Es decir, los propios comerciantes tienen un microclima diferente. Entonces hay que ordenar, hay que traer la armonía que dice el director, pero sobre reglas técnicas y reglas claras. El cambio que está citando ahora para otorgar un permiso va a ser basado en normas técnicas de seguridad y de prevención, donde la ANDE también va a tener mucho que hacer. Exacto. Entonces ya no va a ser una concesión meramente, como se suele decir, la Ixinjaranga. Le voy a dar por una cuestión social. Vamos a primar la seguridad. Y fíjate lo importante, la primera acción de gobierno del intendente apenas asumió es darle fuerza a la prevención de incendios del mercado, justamente número 4. Es que es necesario, porque si no su culpa puede ser, o su responsabilidad puede ser. Y con un hecho muy importante que estamos a un pasito de lograr, que si Dios quiere mañana lo logramos. Veníamos trabajando ya con Alejandro de que ver zonas o propiedades que están dentro del mercado 4 para que se instale un cuerpo de bomberos de la Policía Nacional con 2 carros hidrantes, personal policial altamente capacitado en materia de bomberos, oficiales o suboficiales, comisionados para que desde allí puedan tener un lugar de operación. Una estación para que también ellos como política institucional dentro de la policía puedan ir agrandando y expandiendo a nivel país. Sobre todo en zonas rojas o críticas como es el mercado 4. Evidentemente. Y la ISAP creo que brinda agua, ¿verdad? La ISAP tiene a su cargo justamente la cuestión del abastecimiento y la red de hidrantes. Exacto. Una cuestión puntual que me permito sumar lo que decía el director. También el trabajo con la ANDE, con los sistemas de cortes rápidos. Si tenemos la estación de bomberos de la agrupación de la últimos, tal cual, donde pasó 1 hora y media, que es lo que señalan los propios bomberos, si tenemos personal permanente de instituciones públicas que pueda tomar contacto con la ANDE y hacer los cortes rápidos en un sistema que lo estamos diseñando, ya no va a haber 1 hora de tiempo, va a ser casi automático. Inmediatamente. Entonces, ese factor de tiempo que empezó con un incendio de pequeña magnitud, según nos decían los propios comerciantes, volvió, lo que veíamos en imágenes, un incendio. Un infierno. Un infierno por 1 hora y media de retraso en poder combatir por la seguridad del personal bombero. Entonces, vos me decís cómo pudo haber pasado tanto tiempo, frente a actores, no solamente el municipio, frente a diferentes actores de un sistema de prevención que no han tomado todavía los recursos. Bueno, hay que articularlo y lo empezamos a hacer nosotros. Sí, la lástima es que tengan que pasar estas cosas ya en el siglo XXI y darnos cuenta de que tenemos que trabajar las 24 horas. Que hay instituciones donde sí o sí tiene que haber gente trabajando 24 horas. En la ANDE, por ejemplo, que pueda agarrar y apagar un interruptor para que no haya energía en una zona determinada y evitar que un incendio se propague rápido. Eso es una negligencia muy grave. ¿Cómo se mide una negligencia de este tipo? De la ANDE, por ejemplo. ¿Cómo se mide 1 hora y media de daños y perjuicios causados a los comerciantes? Porque no se bajó la perilla. Y no solamente se tiene que medir justamente lo que estás diciendo, hay que evaluar las consecuencias que tienen y las decisiones que no se toman, que son fundamentales. Vos estás ahora sentado frente a 2 bomberos. Él es un bombero técnicamente que apaga incendios y yo soy el bombero político que tiene que de cierta manera poner orden con una autoridad política para no permitir injerencias exógenas y tratar de poner orden administrativo y financiero y sobre todo hacer de que fielmente se cumplan las normas, las leyes y las ordenanzas dentro de los mercados. Doctor Villara, ¿por qué la gente tendría que confiar en vos? En que no vas a hacer uso de tu cargo para aprovechar la situación y quedarte con una parte importante del canon que nadie sabe de dónde sale, pero existe y se le cobra a la gente que está en la calle,
La gente que está en su negocio, la gente que tiene su casilla, todos los días se le cobra canon. Al que vende remedio yuyo, al que te da el tereré, a todos se le cobra un canon. Primero, Carlos, porque... ¿Cómo la gente puede decir, yo ya confío en el doctor Villalba? Primero, ¿Qué vas a porque hacer? soy una persona sin antecedentes, una persona que no tiene techo de vidrio, una persona que llega a este cargo público sin padrinazgo, una persona que viene con una trayectoria política y con una autoridad política que me forjé a través de la militancia partidaria dentro de mi partido, que hace de que tenga una cierta altura o autoridad política para poder aguantar las presiones que pueden venir de otros órganos o de la propia Junta Municipal, como antes lo hacían para presionar al intendente para designar ciertos directores que constituían en sus feudos, y sobre todo por la honestidad y la trayectoria que siempre me caracterizó. Bueno, Es más, dejo de percibir mejor ingreso que tenía ejerciendo mi profesión como abogado que ahora como director en la Municipalidad de Asunción. Sí, señor. ¿y por qué aceptás entonces? Porque quiero hacer patria. Ujú. Quiero hacer patria. Acá Tenemos que hacer patria. Los oyentes dicen, ojalá que tenga esta misma visión y esta misma vehemencia para combatir la informalidad en el mercado. Lo mismo, esta vehemencia ya lo tuve durante mi campaña como candidato a concejal y tengo mucha más vehemencia ya en el ejercicio de la función. Imagínate la vehemencia que tendré al momento de tener que ejecutar o llevar a cabo las obras que tengamos que llevar con el fiel cumplimiento de la ley, de las normas y de las ordenanzas, siempre con el apoyo institucional y político que es fundamental de parte del intendente hacia esta dirección. Vos sabés que uno recorre el mundo y se encuentra con situaciones similares de mercados, pero ordenados. Con galpones enormes, como si fuesen shoppings. ¿Sí? Como si fuesen shopping, Sí, ¿verdad? sí. Limpios, bien coquetos, de gente humilde que está trabajando, pero con dignidad. Te No se- pido, Carlos, No se puede trabajar en el barro, en la suciedad, en la cloaca, en los pasillitos, en el mercado. Eso no es te dignidad. pido, Carlos, que, bueno, no creo que dé el tiempo, pero que a tu producción le pidas que averigüen y que vean ahora, exactamente, en este mismo momento, el trabajo que se está realizando en el Mercado 4. Se está limpiando. Un trabajo de limpieza y de desinfección profunda, que al terminar este programa estaremos con el director iremos ahí al Mercado 4 a esta hora de la noche, ya casi a medianoche, a controlar, a verificar, para que vean la nueva cara del Mercado 4 del antes del 9 de noviembre al 11 de noviembre, que será mañana. Ojalá podamos ver, amanecerá. ojalá que alguna vez uno pueda cruzar las calles Batilana, venir desde Mariscal López, cruzar, llegar hasta ¿Sabe cuál es mi sueño? hasta ¿Sabe cuál es mi Rodríguez sueño? Francia, doblar y tranquilamente por todo eso venir. ¿Sabes por cuál todas es mi esas sueño, calles. Carlos? Aparte de lo que decís, convertir en mercados modelos y que sean polos turísticos, que la gente opte a ir al Mercado 4 a hacer sus compras Sí. antes que ir a los centros comerciales privados de grandes envergaduras que tenemos. Siempre es opción el Mercado 4. El tema es la Cuando no inseguridad, te da el la dinero suciedad. es opción, Claro. pero cuando te da el dinero prefería ir a un patio de comida de otro shopping o hacer compras de prendas de marca en shopping. Esa es la competencia a la cual nosotros queremos llegar a ese mismo nivel para que el Mercado 4 sea atractivo. Bueno, ojalá lo pueda convertir. Es deseo mío que pueda ser posible, que no ocurra más incendios, que la ANDE colabore, que la SAP colabore, que toda la policía colabore. Sí. Porque te digo una cosa, y esto para terminar, porque se nos va el tiempo lastimosamente. Si no somos capaces en esta ciudad, si no somos capaces de controlar a los mal llamados cuidacoches y limpiavidrios, ¿cómo vamos a creer que van a poder controlar toda la irregularidad del mercado? Es que son situaciones diferentes, Carlos. Sí, tenemos ordenamiento, lastimosamente nuestro ordenamiento jurídico a nivel nacional no le da el poder o la facultad de policía a una institución municipal para poder ejercer represión ante ciertas actitudes o actividades de los cuidacoches en las calles. Pero sin embargo, la potestad administrativa que tiene la municipalidad para reorganizar una zona que está bajo su dependencia administrativa, sí lo podemos hacer ya bajo el amparo, el ropaje legal que nos pueda brindar el Ministerio Público, el soporte de represión que nos pueda dar la Policía Nacional y sobre todo, como dice Alejandro, la capacitación constante
de que tenemos que concienciar a la gente de que tenemos el derecho de poder interactuar en orden y de que la gente entienda de que si el vecino está bien, nosotros también tenemos que estar bien. Eso es construir ciudadanía. Perfecto. Te damos el voto de confianza. Agradezco mucho, Carlos. A ver, demostrar de que se puede confiar efectivamente en que vas a reordenar y ojalá que puedas hacerlo, porque a todos nos va a beneficiar. Va a beneficiar a Asunción que eso pueda ser posible. Así que éxito. Gracias, Carlos. Doctor. Y también, Alejandro, éxito también. Gracias, Carlos. Y ojalá que no tengamos que ver más incendios de estas proporciones. Vamos a trabajar en una cuestión que es cultural, pero trabajar en forma firme y coherente con lo que se necesita hacer. Esa es la realidad que asumimos y es la responsabilidad que también se asume institucionalmente. Perfecto. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo. 3 temas realmente importantes, cada uno más apasionante que el otro. Así que les deseo éxito a ustedes. Ojalá podamos reconvertir todo lo que es el Mercado 4 y lo convirtamos en un espacio donde la ciudadanía pueda ir a comer, a pasear, a comprar con total tranquilidad e ir encontrando un lugar limpio y decente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más. Hasta el siguiente.